uno también ahí archivado, ¿no? Y bueno, siempre tengo la costumbre de siempre que tengo algún flash o alguna revelación, ¿no? Mejor dicho, pues, pues lo apunto. Y bueno, la verdad es que tengo bastantes apuntes y siempre que me toca a mí predicar, pues muchas veces suelo echarle un vistacillo para refrescar la memoria. Y hoy, viendo los apuntes, pues me salió una nota archivada de Babel, de la Torre de Babel, ¿no? Y claro, me ha llamado la atención y la verdad es que quiero daros un consejo de la palabra de Dios acerca de esta historia, ¿vale? Vamos a irnos a Génesis capítulo 11 y ahí vamos a leer un poquito de qué trata la historia. Dale a la lupa y se amplía. Estamos. Fijaos, vamos a leerlo en la Reina Valera, si no me equivoco. Dice, hubo un tiempo en que todo... ¿Estamos en la Reina Valera? En la 1960, sí. Fijaos, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Vale? Y aconteció que cuando salieron de Oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Vamos a leer la historia y así refrescamos porque vamos a pararnos en algunos detalles, ¿vale? Y dijeron, vamos, edificémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y hemos perdido el texto. No. Estamos en el verso 9, ¿puede ser? A ver. Sube un poquito más para arriba. Vamos al 5. Ahí. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que significa confusión, ¿vale? Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí lo esparció sobre la faz de toda la tierra. Pues bueno, nosotros el viernes hicimos un podcast acerca de hecho lo titulamos así, el gobierno del alma, y estuvimos hablando del dominio que tiene el alma sobre el cuerpo. Porque, bueno, en fin, estuvimos hablando, estuvimos dando la opinión de cada uno, estuvimos dando, incluso buscamos noticias que apoyaran, sobre todo para las personas que no tienen esa creencia, como la ciencia apoya la existencia del alma, de qué se compone, según la ciencia o según la filosofía, ¿no? Porque muchas veces cuando nos ponemos a hablar delante de gente que no cree en Dios, no puede usar la Biblia como tal. Porque si no creen en Dios, ¿cómo van a creer en el Dios de la Biblia? O en la palabra de ese Dios. Pues tenemos que emplear lo que la gente pues vanamente muchas veces cree, en la ciencia, ¿no? Y bueno, la ciencia pues apoyaba el concepto del alma, y estuvimos hablando de qué se componía, estábamos hablando en fin, en ella se encontraba el razonamiento, se encontraba el criterio de cada uno y las emociones, y estábamos hablando de que el alma tiene un claro dominio en el cuerpo del ser humano. ¿Por qué? Porque ya sea por instinto, por emociones, por sentimientos o por criterio y razón, siempre actuamos bajo el gobierno del alma. ¿Vale? Entonces, claro, estaba leyendo yo esto y aquí me llama la atención. Vamos a ir, por ejemplo, al libro de Jeremías. Si no me equivoco, era el capítulo 17, ¿puede ser? En el que habla de que el corazón es lo más engañoso. ¿17:9 o 7:9? ¿17?
7:9. Vamos a leerlo. No, pues era 17:9. 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Siempre que hablamos del corazón en la Biblia se está refiriendo al alma, ¿vale? Ya sabemos que el alma, por muchos significados o muchas cosas que les queramos atribuir, el alma es la esencia de uno mismo, por así decirlo. Tu alma eres tú, es lo que te define y es lo que te caracteriza. Entonces, a mí me llamaba la atención porque ¿cuál fue el motivo real de esta construcción de la Torre de Babel? Porque claro, ellos tuvieron un sentir, tuvieron un impulso, tuvieron una idea y la querían llevar a cabo. Pero el motivo, porque mira, cuando algo se crea, por ejemplo, esto se creó con un fin, el fin de calentar. Aquello se creó con un fin y es con el fin de proyectar. ¿Esa torre con qué fin se creó? Volvamos al texto de cabecera. Génesis capítulo 11. Vamos a leerlo. Bajamos para abajo y, fijaos, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Ese es el primer motivo, la primera razón para hacer la torre. Pero yo más que una razón lo veo como una característica. Es como, bueno, yo quiero un coche que me lleve y que me traiga. Ese es el objetivo real de un coche, que te lleve y te traiga de los sitios. Pero los quiero que sea de color rojo. Esa es una característica del coche. Pues aquí en este caso la característica de la torre era que llegue al cielo. Pero yo creo que aquí es donde está realmente el motivo del por qué se edificó esa torre. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es decir, la idea que tenía esta gente para poder construirse una torre era hacerse un nombre, engrandecerse. Y fijaos cuál era la grandeza que ellos mismos perseguían, que ahí caracteriza su grandeza, cuya cúspide de esa torre llegue al cielo. Lamentablemente, esta torre, nosotros, a día de hoy, esto no existe. De hecho, según la Biblia, Dios no permitió que esta torre se edificara. Pero ¿cuántas veces no coronamos Babel nosotros? Cuando un montañista, cuando un escalador, incluso los que hacen senderismo, cuando se refieren a coronar, quieren decir que llegan a la cima, a la meta. Por ejemplo, hay muchos exploradores que han ido a la cima del Everest, muy poquitas personas lo han hecho en el mundo y a lo largo de la historia, y se le han llamado que han coronado el Everest. ¿Por qué? Porque han llegado a lo más alto. Esta gente quería coronarse de alguna manera y posicionarse en una posición que no les correspondía. ¿Pero por qué? Porque esa era una razón, era un motivo, un criterio que ellos tenían asentado en el alma. Era un deseo que salió de ellos. Y a mí lo que más me llama la atención es lo que pone en el versículo número 1. Y fijaos, dice entonces, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. En otras versiones que yo he leído, de hecho, en el eWord no está, pero hay una versión que es buenísima, a mí me encanta, se llama Biblia Libre, que la aplicación del teléfono sí está completa, aquí solamente está el Nuevo Testamento. Lo dice de una manera, que lo vamos a leer, porque esto es lo que a mí me ha llamado más la atención. Dice, en ese tiempo se hablaba en todo el mundo un solo idioma. Todos usaban palabras con el mismo significado. La lengua, el idioma, las palabras, es un método que nosotros tenemos para llevar un mensaje, para transmitir una idea, para transmitir un pensamiento. Y fijaos que muchas veces en nosotros mismos hay partes internas de nuestro cuerpo que se confabulan entre ellas para poder llevar un pensamiento. Claramente, a razón del podcast que estuvimos hablando el otro día, el alma tiene un claro dominio. ¿Y cuántas veces no se confabula con nosotros mismos para llevarnos
a la idea tan macabra de decir, hagámonos un nombre. ¿Por qué? Porque, como el anuncio este de los maquillajes, porque tú lo vales. O era del pelo. Del pelo, porque tú lo vales. Entonces, muchas veces el alma se confabula con nosotros mismos y nos lleva a la idea de decir, oye, vamos a hacer esto y hagámonos un nombre, engrandezcámonos, para que la gente pueda quedarse con nuestro nombre marcado en la historia, para dejar una huella. Y muchas veces tenemos ese error que cometemos y que muchos hombres a lo largo de la historia en la Biblia cometieron, pero hay uno que me llama la atención. Y esto se encuentra en, vamos a mirarlo, Primera de Samuel, capítulo 15, ¿vale? Verso 19. Aquí este capítulo trata de cómo Dios sentencia a Amalek, le da las instrucciones a Saúl para que vaya y la destruya por completo, al rey, al hombre, a las mujeres, a los niños, incluso a todo el ganado. Es decir, que no existiera Amalek para los restos de la vida. Aquí este hombre se armó, fue y destruyó a Amalek parcialmente. Parcialmente, no terminó la obra conforme él había recibido de Dios. Dios le dio el mensaje de, oye, destruye a Amalek por completo. Pero este hombre lo hizo todo a su antojo. Subamos unos versículos más para arriba y veamos lo que este hombre hizo. Ahí está, en el 12. Dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, para reprenderlo claramente. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. marca ese versículo y vámonos a la NTV, para que veamos más o menos el cómo. Una traducción más actual, vaya. Dice, temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Y después continuó a Gilgal. Es decir, este hombre tuvo la cara dura, por así decirlo, en un lenguaje más actual, tuvo la cara dura de hacer las cosas como Dios no le había dicho que la hiciera y para colmo levantarse un monumento. Es decir, este hombre se vio con la necesidad impetuosa de levantarse un monumento. ¿Por qué? Porque lo he hecho tan bien que necesito hacerme un nombre. Voy a levantarme un monumento para ser recordado por todas las generaciones en la nación de Israel. Claro, luego vemos cómo el profeta Samuel, enviado por Dios, lo reprendió. Y fijaos, dice, cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. ¿Esto fue verdad? ¿Cumplió el mandato del Señor? ¿Qué había en él? Yo creo que había una confusión brutal. Como aquí se dice, no se puede confundir la velocidad con el tocino, pero aquí este hombre lo confundió todo por completo. ¿Qué es lo que había entonces construido dentro de él? Una torre de Babel. Había una fortaleza de confusión. ¿Por qué? Porque su alma se confabuló con él mismo, hizo las cosas conforme a su criterio y para colmo quiso levantarse un monumento para hacerse un nombre. Esto a día de hoy también pasa dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, lamentablemente, hacemos las cosas como no pone en los escritos sagrados. Hacemos las cosas y actuamos como la Biblia no nos ordena y para colmo tenemos nuestra conciencia bien tranquila y creemos ser merecedores de galardones y de chapitas en el pecho, como que pertenecemos a una obra que está haciendo las cosas bien. Pero resulta que lamentablemente dentro de la iglesia se ha instaurado una gran torre de Babel. La torre de Babel no era otra cosa sino que una fortaleza. Eso es lo que esa gente se quería levantar.
La Torre de Babel no era un monumento artístico, no era algo para poder enseñorearse, sino que era una fortaleza. Pero claro, estaban llenos de confusión. Entonces, tenemos que luchar a día de hoy contra la confusión dentro del pueblo de Dios. ¿Había confusión en Israel en los tiempos de Elías, por ejemplo? Había muchísima confusión. En una ocasión Elías tuvo que dirigirse al pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo vais a estar confundidos? ¿Hasta cuándo vais a estar entre dos pensamientos? Si seguir a Baal, si creéis que Baal es Dios, seguir a Baal. Si creéis que Jehová es Dios, seguir a Jehová. Es decir, la confusión vemos que ha sido algo que ha perseguido generación tras generación a la iglesia, al pueblo de Dios y al cristiano. A día de hoy, lamentablemente, no tan solamente nuestra alma, nuestro criterio se confabula contra nosotros para convencernos de hacer lo incorrecto, porque Saúl se autoconvencía a sí mismo de que su criterio era más correcto que el de Dios. Dios le dijo que eliminara por completa Amalek y él mismo dijo, bueno, si me quedo con el ganado y le perdono la vida al rey, tampoco está mal. Al menos sacaré algo de provecho. Su alma se confabuló con él mismo y sacó algo que no era de Dios. A día de hoy, ¿nos autoconvencemos nosotros mismos de nuestros propios pecados? En uno de los podcasts dijimos que sí. Claro, le quitamos peso. En uno de los podcasts dijimos, si tenemos la duda de lo que estamos haciendo, si de lo que estamos haciendo es correcto, ya está mal. Si nosotros tenemos la necesidad de preguntar, ¿lo que estoy haciendo está bien? Ya tienes por seguro de que está mal. ¿Por qué? Porque como en Gálatas capítulo 5, verso 22, si nosotros, vamos a leer algunos versos más para arriba, 5:17, para que veamos cómo la confusión puede golpear un poquito las cabezas de cada uno. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Dice, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando los guía el Espíritu, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿los resultados qué son? Lo dice ahí tal cual. Los resultados son más que claros. Es decir, no hay confusión. Cuando la Biblia incluso tiene que decir, los resultados de vuestra naturaleza son claros. No hay lugar a dudas. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Dice, permítanme repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero fijaos lo que dice el 22, y esta es la guinda que corona el pastel. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Es decir, no hay nada... Del todo lo que produce el Espíritu de Dios en nosotros, no hay nada que pueda producir una confusión y nos genere la pregunta de, ¿lo que estoy haciendo está bien o está mal? ¿Qué es lo que genera confusión dentro del cristiano cuando tiene un dilema interno, un conflicto? Cuando está haciendo las cosas mal. Y cuando está la confusión y se genera esa famosa torre de Babel en cada uno de nosotros, empezamos a autojustificar nuestros pecados. Empezamos a decir... Lo que he hecho está mal, pero es que se lo merecía. Nos contradecimos en el momento y nos quedamos tan panchos. Sé que no está bien, pero es lo que toca. No, por Dios. La torre de Babel se construyó en ti. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Esto es a nivel personal, pero a nivel general, a nivel corporativo, a nivel iglesia. La iglesia... ¿Se ha confabulado también con el mundo? Porque aquí dice que para que una torre de Babel se construyera, todos tenían que hablar un mismo lenguaje y llevar y trasladar un mensaje con el mismo significado. La iglesia del siglo XXI
¿Se ha llegado a confabular con el mundo para llevar un mismo mensaje? Sí. A día de hoy, lamentablemente, el mundo te dice que confíe en tu propio criterio, que confíe en tus palabras, que confíe en tus razones. Pero es que la Iglesia a día de hoy no predica un evangelio de sacrificio. Te dejan las cosas un poco ambiguas, te dejan las cosas un poquito a tu elección. Y te hablan más de la fortaleza, de la autodeterminación, te dan mensajes motivacionales. ¿Para qué? Para que tú te crezcas. Pero en ningún momento, lamentablemente, la Iglesia del siglo XXI no te está predicando del sacrificio, no te está predicando de la entrega, no te está predicando de que lleves el peso de tu cruz. Lamentablemente no se predica de eso en la Iglesia. A día de hoy se predica mucho del despegue económico, se predica mucho de la motivación, se predica mucho de 30.000 temas, menos de lo que tenemos que predicar a día de hoy. A día de hoy, como iglesia, y más viviendo los últimos tiempos, tenemos que predicar de la salvación, del perdón, del amor de Dios, de que hay un cielo, de que hay un infierno, de que hay una salvación, de que hay una condenación, y concienciar a la gente a que viva una vida cristiana y que la cuide con temor y temblor. Yo creo que ese es el mensaje que tenemos que trasladar. Entonces, si nosotros, lamentablemente, como iglesia, nos confabulamos con el mundo para trasladar un mismo tipo de mensaje, a Dios no le va a quedar más remedio a que la torre que construyamos conjuntamente con el mundo la tenga que llamar Babel. Por eso la confusión se ha filtrado dentro de la iglesia. Por eso cada iglesia sigue su propia doctrina y se mueve por su propio criterio. ¿Cómo puede ser que dentro de la iglesia católica, por ejemplo, lo que diga el Papa va a misa? Nunca mejor dicho. Los testigos de Jehová tienen una misma palabra, tienen un mismo criterio. Los mormones o quien sea, cualquier religión, se ha filtrado aquí algo que no tiene que filtrarse. Bueno, por ejemplo, los que practican el hinduismo, todos tienen una misma filosofía, todos tienen una misma corriente, una misma... ella se ha confundido. Todos siguen una misma filosofía, una misma enseñanza. Entonces, ¿cómo puede ser que dentro de la iglesia evangélica cada uno tenga su propia creencia? No, mira, yo por ejemplo, yo tengo que reconocer una cosa. A mí me encanta, todo lo que sale de la Biblia me encanta. Y el lenguaje bíblico me fascina. Pero ¿qué pasa? Que yo me llevo muy mal con los términos. Me llevo fatal con los términos. Y por ejemplo, últimamente, sobre todo cuando entro en el TikTok, aquí uno dice que sí, yo soy cristiano evangélico, pero soy de una creencia que es que no recuerdo ahora los nombres, por eso soy tan malo. Pero a lo mejor Jonathan sí puede ser que sepa más por dónde voy. A lo mejor un predicador, un sacerdote que planteó una idea de cómo eran las cosas y dicen, yo soy de este pensamiento. No, pues yo soy de esto, yo soy de esta creencia. Y lo identifican con el nombre, es que no me acuerdo cómo es. No, esto es actual, no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Sabes por dónde voy? No. No. Es un pastor que planteó una idea de cómo era, por ejemplo, el arrebatamiento, de cómo era la salvación, de si la salvación se pierde o no. Y claro, a esa corriente, a esa creencia, se la denominó con el apellido, con el nombre de ese hombre. ¿Cómo se le llamaba a este hombre que escribió un libro, de hecho, Ni idea. los calvinistas? Estamos. Los calvinistas. Pues yo soy calvinista. Pues no, yo no soy calvinista, que esto, que lo otro. Pues claro, a mí cuando me dicen que si el calvinismo, que si esto, que lo otro, pues yo me quedo un poco pillado. ¿Por qué? Porque yo me rijo por lo que pone aquí. Y por lo que Dios, en su gracia, y conforme al conocimiento que Dios depositó en mí, a mí me hace entender. Entonces, ¿cómo puede ser? Que esto es lo que estábamos hablando. ¿Cómo puede ser que dentro de la iglesia evangélica, que supuestamente tenemos la doctrina más correcta y más alineada a la Biblia, cómo puede ser que haya tanta confusión?
de que cada uno siga una corriente distinta. Y ojo, si no sigues mi corriente, no eres de los míos. ¿Y hay confusión dentro de la torre que se genera dentro de la iglesia evangélica? Por supuesto, Babel no solamente significa confusión, sino que en Babel fue donde las lenguas fueron divididas, y no tan solamente las lenguas, el pueblo. Entonces, cuando cada uno sigue su propia doctrina, la división está al canto. Entonces, esta es mi breve reflexión en esta tarde. Y es que tengamos cuidado con lo que construimos dentro de cada uno de nosotros. Y si alguna vez determinamos tener un mismo lenguaje, si alguna vez nos determinamos y nos planteamos y tenemos la idea de trasladar un mismo mensaje, que no sea un mensaje propio, que no sea un mensaje que salga de nuestra alma, que no sea un mensaje, ni muchísimo menos que salga del mundo, sino que sea un mensaje que venga del Espíritu, que sea un mensaje que salga de la Biblia, que salga de la palabra, que sea un mensaje de ayuda, que sea un mensaje de salvación. Y lo vuelvo a repetir, si alguna vez nos alineamos a un mensaje, a unas palabras, si alguna vez tenemos que tener unas mismas palabras y trasladar un mismo mensaje, que sea el mensaje del Maestro, que no sea el mensaje de yo no sé quién, que si esta idea, que si esta corriente, porque ese quién y esa idea, esa corriente no te salva, quien te salva es Cristo. Así que tengamos cuidado y presentemos a Dios todo aquello que nosotros decidamos construir y comenzar. Amén. Así que a eso les motivo, que Dios les bendiga y que esta palabra pueda producir el fruto que Dios espera en cada uno de nosotros. Amén. Aleluya.